Bendito sea el Señor. Vamos a terminar al final con un tiempo de adoración maravilloso. Amén. Pero vamos a entrar a la palabra del Señor en esta preciosa hora de la mañana. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, los que nos visitan por primera o segunda vez. Dios les bendiga grandemente. Centro Cristiano Betel les da la más cordial bienvenida, deseando que tengan un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, para que sus vidas sean transformadas, para que encuentren sanidad no solamente a sus cuerpos, sino a sus corazones, a sus emociones, porque el propósito de nuestro Señor Jesucristo es darnos salvación en toda la extensión de la palabra. La Escritura dice que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Así que si alguien se ha sentido atado, esclavizado o prisionero, déjeme darle una buena noticia. Cristo Jesús está en medio de nosotros y hoy es su día de libertad. Amén. Así que Dios es bueno y maravilloso. Así que sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Vamos a tomar unos minutos para meditar en la palabra del Señor. Y Hechos capítulo 20, versículo 27, el apóstol Pablo dice: porque no he rehuido a darles todo el consejo de la palabra de Dios. Amén. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, estoy aquí para darle un consejo para su vida. Amén. Pero ese consejo viene directamente de Dios. No es un consejo de hombres, es un consejo de parte de Dios. Dios le ama tanto a usted que quiere que le vaya bien en la vida y quiere darle un consejo. Y quiere darnos un consejo a todos nosotros como iglesia, pero también como individuos, como padres, como madres, como abuelos. Y el día de hoy quiero hablarles de algo importante. Pónganme ahí a ver si se alcanza a ver. Mire, ahí no le puches todavía. Ahí no sé si alcanzan a ver, si pueden cerrar por allá tantito. Ahorita todavía está fresco. Pero ahí logran observar qué imagen es. Una llave, ¿verdad? Una mano con una llave dándole a alguien más. ¿Qué se imagina usted, hermana Paz, que simboliza eso? Que le dan la llave de algo, sí. No se fue por lo difícil. Para ti, Renata Díaz, ¿cómo qué te imaginas? Para abrir un candado. Perfecto. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar, ahora sí póngame el título, de dejar ¿qué? Un legado. ¿De qué vamos a hablar hoy? De dejar un legado. Amén. Como iglesia estamos llamados a dejar un legado, o el mejor legado que puede el mundo recibir. Amén. Y quiero hablarles no solamente como iglesia, porque como iglesia tenemos un propósito, una comisión, una asignación, sino también quiero hablarles como padre, como madre, como abuelo, como abuela, como gente madura, como gente sabia, como gente entendida. Quiero compartirles la importancia de dejar un legado. Amén. Durante mucho tiempo hemos manejado adjetivos para las diversas generaciones que han existido. Usted ha escuchado esos adjetivos de las generaciones. La generación de cristal, la generación Z. Póngame ahí la diapositiva. Hay quienes han hablado de la generación del silencio, de la generación baby boom, de la generación X, de la generación Y, de la generación Z, de la generación alfa. Más adelante le voy a dar algunas características de estas generaciones, pero estamos hablando que hay cosas que distinguen a las generaciones, cosas que tienen en especial ciertas generaciones, ¿sí? Y el legado tiene que ver con la transmisión de algo. Amén. Hoy los cristianos que vivieron hace 40 años y los cristianos de hoy en día, de alguna manera no se parecen en mucho. Al igual que la sociedad de 1940 y la sociedad del 2000, hay cosas que no comparten. Y yo quiero hablarles precisamente hoy, de dejar un legado. ¿Y qué es legado? En definición del diccionario de sinónimos y antónimos, legado es lo que se deja o transmite a los sucesores o a la
posteridad. Eso es un legado. ¿Qué es legado? Lo que se transmite a los sucesores o a la posteridad. Por eso es que la imagen al principio era una llave. Está dejando un legado. Amén. Y quiero hablarles precisamente de la importancia de dejar un legado. La importancia que tiene en nuestra vida de dejar un legado. Amén. Y quiero que me acompañe al libro de Jueces capítulo 2. Y el primer punto le quiero hablar del peligro de no dejar un legado. Jueces capítulo 2. Gloria al Señor. Versículo 6 al 10. ¿Ya lo tiene ahí? Si alguien no tiene Biblia, por favor, alguien acérquese a compartirle la palabra del Señor. ¿Ya estamos ahí en Jueces capítulo 2? Vamos a ver primero el peligro de no dejar un legado. Lea conmigo Jueces 2, versículo 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo ¿de quién? Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Amén. Ahí vamos a detenernos. ¿Quién era Josué? ¿Quién fue Josué? Hijo de Nun, sucesor de Moisés. Moisés le transmitió un legado a Josué. Ese legado le ayudó a él y a la generación que con él vivió, dice, y transmitió ese legado a Josué y a los ancianos que vivieron con él. ¿Sí? O sea, estamos viendo que lo que ellos recibieron lo transmitieron y ese legado le ayudó a esa generación que vivió con Josué y con los ancianos que vivieron con él. Pero sigamos leyendo en el versículo 8, dice, pero murió ¿quién? Hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnaserá, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaaz. ¿Y toda qué? También fue, o sea que murieron todos ellos. Y se levantó después de ellos otra generación que ¿qué? Ni la obra que él había hecho por Israel. Miren, que cuando muere Josué y mueren los ancianos, de alguna manera no dejan un legado, no transmiten algo que ellos tienen, un conocimiento, unos principios. No lo transmiten y la Escritura dice que se levanta una generación que no conocía a Jehová ni lo que él había hecho. En otras palabras, ellos no recibieron el legado que Josué sí recibió de Moisés. Cuando Moisés le transmite a Josué, Josué lo comparte con los ancianos, pero por alguna razón mueren todos ellos y se muere con ellos lo que recibieron, el conocimiento, la sabiduría, la revelación. Y se levanta una generación que no conoce en absoluto las obras que Jehová había hecho. O sea, se levantó una generación que no recibió un legado. Entonces vemos la importancia del legado en las generaciones. El legado es la transmisión de un conocimiento. Es algo más que una herencia material. ¿Me explico? El legado es la transmisión de un conocimiento y esto es algo más que transmitir algo o dar una herencia material. ¿Me explico? Cuando hay una generación con conocimiento, quienes vivan en ese tiempo será muy bueno para ellos y para quienes sean los próximos. El gran problema es que los legados, si no se mantienen,
quedarán en el olvido y habrá una generación extraviada. ¿Me explico? Ahora, estamos hablando del peligro de no dejar un legado. Y les decía que los cristianos que fueron creyentes en 1920, 1930, 1940, tenían una forma de vivir su cristianismo. Los cristianos de hoy en día tienen otra forma de vivir. Si lo aplicamos en lo natural, la gente que nació en 1920, 30, que tiene ahorita 60, 70 años, ellos recibieron un legado, enseñanzas, principios, que la generación de hoy en día no la está recibiendo. Y hay un grande peligro. ¿Cuál es ese peligro? Que si no se transmite un legado, que si no se transmite un conocimiento, esa generación va a crecer extraviada. Aquí en nosotros, los que somos un poquito más grandes de edad, nos enseñaron principios. ¿Cómo qué principios le enseñaron a usted, hermana, en su casa? No agarrar algo que no era suyo. ¿Qué otro principio le enseñaron? Respetar a tus padres. Respetar a los mayores. Yo no sé si a usted le tocó, pero cuando, al menos yo, del pueblo de donde soy, de un lugar muy hermoso llamado San Fernando, Chiapas, allá la gente mayor, por respeto, ¿sabe cómo se les dice? Se les llama tíos. Va un hombre canoso en la calle y anteriormente uno se encontraba a esa persona mayor y uno le decía, buenos días, tío. Era una expresión de respeto. ¿A cuántos le enseñaron a dar los buenos días en la calle? Buenas tardes, buenas noches. Pregunta, ¿se sigue haciendo eso hoy día? No, ¿sabe por qué? Porque la generación de hoy no está recibiendo un legado, porque a nuestros hijos no les estamos enseñando eso. No estamos preocupados de dejarles un legado, estamos preocupados de dejarles cosas materiales, pero déjeme decirle que lo material se acaba, pero si tú le dejas a tu hijo, a tu hija un legado, un conocimiento, una enseñanza, un principio, le ayudará más que algo material. ¿Cuántos nacieron en el Evangelio? Yo nací en el Evangelio. Yo recuerdo que cuando éramos niños, no hace mucho, hace poquito tiempo, nos llevaban a las veladas y a las vigilias de oración. Y nos quedábamos dormidos, pero ahí nos llevaban. Hoy en día, nosotros le hemos facilitado a nuestros hijos, no los vamos a llevar porque se nos pueden desvelar, porque les va a hacer daño. ¿Y qué cree que estamos haciendo con nuestros hijos? Les estamos negando la importancia de un legado. El día de mañana no serán cristianos fervientes. ¿Me explico? Entonces, miremos la importancia de dejar un legado. ¿A cuántas hermanas de aquí, desde bien chiquitas, sus mamás les enseñaron a hacer qué hacer? Allá hay 2, 3, 4. Pero hoy en día, a nuestros hijos no los dejamos hacer qué hacer. Los dejamos estar pegados en él. ¿Y qué crees que cómo va a conducirse ese joven, esa señorita, cuando sea adulto? Se va a levantar una generación sin legado, sin conocimiento. Porque los que se supone que deberían dejar un legado, nos estamos olvidando de hacerlo. Porque a veces pensamos que con nosotros fueron duros y no queremos ser igual con ellos. No se trata de dureza, se trata de dejarle algo que es más importante que lo material. Algunos de ustedes están trabajando tanto por lo material que a sus hijos no les han enseñado principios de respeto. Yo recuerdo que cuando un hijo le levantaba la voz a su padre o a su madre, no le iba bien.
o al abuelo o a la abuela. Pero hoy en día los hijos hasta le mentotean. Porque imagínate el día de mañana cómo van a crecer ellos. ¿Me explico? ¿A cuántos varones de aquí sus padres les enseñaron a ser gente trabajadora? Sí. Pero hoy nosotros no estamos transmitiendo ese legado. A nosotros, a nuestros hijos, le estamos facilitando todas las cosas. Y lo único que vamos a hacer con esto es construir una generación confundida y extraviada. ¿Me explico? Usted se va a morir, usted ya la hizo, gloria al Señor. A lo mejor usted le deje una casa, un negocio a su hijo, a su hija, pero si usted no le deja un legado, un principio, un conocimiento, cuando usted se muera al año habrá acabado con el negocio y con todo. Habrá vendido la casa, el carro, todo. ¿Por qué? Porque no se le dejó un legado, no se le dejó un principio. ¿Me explico, mi amado hermano, mi amada hermana? ¿Sí? El problema, como le decía, es que si un legado no se mantiene, va a quedar en el olvido y habrá una generación extraviada. Nosotros como padres tenemos la obligación moral de dejarle un legado a nuestros hijos. Recoge las cosas, recoge tu cama, acomoda las cosas en su lugar. No que dejamos que los hijos dejen todo. ¿Y quién los levanta? Ahí va el papá, ahí va la mamá. De alguna manera tenemos que dejarle a nuestros hijos conocimiento, principio, legado. Como iglesia también tenemos que dejar un legado. Como iglesia también hemos menguado. ¿Sí? No estamos dejando un legado. Debemos de enseñar a nuestros hijos a buscar a Dios, a orar. Bendigo a Dios y felicito a aquellos padres y madres que jalan a sus hijos, aunque sean chiquitos, cuando van a orar y le dicen, ven, dobla tus rodillas conmigo. Pero ¿sabía usted que hay muchos que no llaman a sus hijos? El papá y la mamá orando, intercediendo, mientras que los hijos están allá en la tele, en el Facebook, en el YouTube. No les estamos dejando un legado. Ellos tendrán sus propias batallas. En algún momento usted ya no estará ahí para ellos. Ustedes y yo seremos eternos cuando Cristo nos levante de la tumba. Pero tarde que temprano todos nosotros vamos a perecer. Usted no le va a durar toda la vida a su hijo, a su hija. Usted tiene que enseñarle cómo va a lidiar con sus propias batallas. Usted tiene que llamarle, usted tiene que enseñarle la palabra de Dios. Usted le tiene que enseñar a ayunar, usted le tiene que enseñar a alabar, a adorar. Le tiene que dejar algo más que material, que cosas materiales. Porque ellos necesitan un legado. La Escritura dice, y se levantó una generación que no conocía. ¿Sabe? Hoy estamos en ese mismo peligro, que se levanta una generación que no conoce verdaderamente a Dios. Porque como iglesia estamos fallando en transmitir un legado. Nosotros recibimos un legado en lo espiritual y en lo natural. Yo recibí un legado espiritual. Yo recuerdo que de muy niño a mí me enseñaron a buscar a Dios en oración. Me instruyeron en el ayuno. Yo recuerdo, no sé, pero yo recuerdo que de niños jugábamos al culto. ¿Alguien aquí jugó al culto? ¿Alguien conoce las limas? No la colonia, sino la fruta, lima. La lima, ¿conoce la lima? Bueno, yo me acuerdo que agarraba yo una lima y buscaba yo un palo y le ponía, y era mi micrófono. Y se juntaban los primos, y tú vas a ser la hermana fulana, y tú vas a traer los cantos, y tú vas a predicar, y tú vas a orar por las ofrendas. Y nuestras ofrendas eran unas hojitas, y buscábamos ahí, pero nuestro juego era hacer un culto. ¿Me explico?
porque estábamos recibiendo un legado espiritual. Nosotros veíamos a nuestros padres que lo más importante para ellos era la comunión con Dios. Nosotros veíamos a nuestros padres encerrarse, aposentándose, ayunando, y eso nosotros lo estábamos viendo y lo estábamos recibiendo. Por eso es que si usted se da cuenta hoy, los cristianos de 40, 50 años, 60, son los que son más responsables con la iglesia. Pero las generaciones más jóvenes de hoy en día no son igual de responsables. ¿Por qué? Porque no se les ha transmitido un legado. Si se les habla de compromiso, se sienten incómodos porque no están acostumbrados. ¿Me explico? Y si estamos así, imagínense cómo va a estar la generación en 10, 15 años, 20 años. ¿Sabe cómo reciben los hijos un legado cuando nos ven a nosotros? ¿Cómo están viéndote en tu casa, en tu relación, en tu compromiso con Dios? ¿Ven tus hijos que eres una persona comprometida con Dios? ¿O tus hijos ven que por cualquier cosa dejas tu compromiso con Dios? ¿Me explico? ¿Qué legado estamos dejando? Recibimos un legado espiritual, recibimos un legado natural. Nos enseñaron a respetar a nuestros mayores. Nos enseñaron a respetar las cosas ajenas. El día viernes hablábamos del decálogo de Dios, los 10 mandamientos, ¿verdad? Y uno de los mandamientos dice, no robarás. ¿Y qué es robar? Tomar algo que no es. Y decía una hermana, y hablamos, ¿no?, de cosas graves, dice una hermana, pero también es lo mismo robar el mango del vecino cuando no está. Pues no está y se te hace fácil. Y si está tu hijo contigo, ¿qué crees que va a aprender? Va a aprender a no respetar lo que no es suyo. ¿Me explico? ¿Qué legado le vamos a dejar a nuestros hijos? Porque no se trata solo de pensar en ayudarles a que terminen una carrera, a que tengan una casa, no. Es dejarles las herramientas para su vida. Hay varones que les enseñaron a respetar a sus esposas y a no tocarlas. Pero hay hombres, hay niños que ven ahora que los hombres le pegan a las mujeres. Se está olvidando o se nos está olvidando dejar un legado. Un legado es un conocimiento, un principio. No tomar lo que no es nuestro, ¿verdad? ¿Qué otro principio, qué otra cosa usted se acuerda que le enseñaron? Hablarle de usted a los padres. Cuando se levantan, nos enseñaron a qué? A darlos. Y a veces en la casa, y salió la frase, ¿qué? ¿Dormimos juntos o qué? Otras cosas que yo me acuerdo que antes la familia se reunía a comer juntos. Y si papá iba a demorar, decían, vamos a esperar a que llegue para que comamos. Hoy es verdad, tenemos vidas muy ajetreadas. Y hay quienes tratan de preservar. Pero hoy en día hay cosas que se han ido perdiendo. Se han ido dejando en el olvido porque nos parecen cosas antiguas, pasadas de moda. Pero sin darnos cuenta estamos llegando a un punto donde no estamos dejando un legado. ¿Me explico? Un legado a las generaciones futuras. ¿Sí? Cuando un legado empieza a diluirse o a modificarse,
perderá su significado real y carecerá de propósito. Un legado, una transmisión de un conocimiento, cuando empieza a diluirse o a modificarse, carecerá de significado y perderá su propósito. Imagínense conmigo, tengo acá un vaso donde tengo miel, pero en este vaso tengo un poquito de agua y le echo miel. Ya no va a ser miel completa, ¿no? Ya va a estar diluida. Pero imagínense que tengo otro vaso, pero en vez de agarrar el vaso donde hay miel, agarro de donde ya está diluido y la echo donde tiene otro poco de agua. Este tercer vaso ya tendrá menos miel. ¿Me explico? Y el problema con el legado es cuando empieza a diluirse o a modificarse, porque creemos que hay cosas que son exageradas y tratamos de diluirlas. Conforme pasa el tiempo, lo que recibirán las generaciones será algo que no es real. ¿Me explico? Yo sé que quizás no compartamos estas ideas quizás al 100%, pero yo quiero compartirles este consejo por el bienestar de nuestros hijos, de nuestros nietos. Bendigo a Dios por aquellos varones que saben cocinar, que se meten a la cocina, que ayudan a la mujer, que eso tienen que enseñarlo. Aquellos que son responsables, que son puntuales, que hacen bien las cosas. Yo sé que me veo viejo, pero no soy tan viejo. Yo sé que la vida me ha tratado un poco mal. Pero yo recuerdo, hermano, que cuando uno hacía tarea, préstame tu libreta, que cuando uno hacía tarea y llegabas a ver a la maestra, ¿no? Y te decía la maestra, no, esta letra está, ¿qué hacía? La arrancaba y hágalo otra vez. Hoy, lamentablemente, aunque esté horrible la letra, y así, yo tengo a mis hijos que cuando veo sus tareas y veo que no está bien, hago que la vuelva a hacer. Porque si así lo cultivo, el día de mañana así va a andar por la vida, haciendo las cosas mal. Imagínense que el hermano Foncho levantara una barda sin nivel, sin cuerda, a ojo de buen cubero, a lo mejor y sale derecho, pero si no, lo más seguro es que... ¿Me explico? Y ese es el detalle, mis amados hermanos, que nosotros estamos llamados a dejar un legado, que debemos de transmitir un legado, un conocimiento. El problema, le digo, es que cuando ese legado empieza a diluirse, a modificarse, a pensar que es muy severo, carecerá al final de sentido, de significado. ¿Me explico? Sigamos adelante. La Biblia nos dice el peligro de no seguir bajo ese legado. Miren lo que dice Primera de Reyes, capítulo 12. Y realmente voy a procurar ser breve. Espero lograrlo. Primera de Reyes, capítulo 12. Lea conmigo desde el versículo 1, dice Primera de Reyes 12, 1, dice: Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo,
Mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él le dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de ¿quiénes? Que habían estado con quién cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres y respondieres buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero ¿qué hizo él? Él dejó ¿qué? Que le habían dado, y pidió consejo de ¿quiénes? Que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vosotros yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Qué hizo este rey? Dice que fue y pidió consejo. Primero, ¿a quién le pidió consejo? A los ancianos. Y ellos le dieron un consejo sabio. Pero dice que él desechó ese consejo y se fue a buscar consejo con los jóvenes. Y ellos le dieron un consejo que no era correcto. Ahora, el peligro de no dejar un legado es precisamente que, imagínate, si hoy nuestros hijos crecen sin legado, sin principios, sin conocimiento, y se junta esa generación para enfrentar una situación, ¿cuál cree usted que será el resultado? No será un resultado bueno. Dígame hoy en día, ¿quiénes están ganando mucho más dinero que los profesionistas? Los influencers. ¿Sí o no? Un médico que es el que, vamos a llamarlo, que es el que mejor gana, no gana lo que gana un influencer. Por ahí, ahora las mujeres, las jóvenes se han metido a una página que se llama OnlyFans, donde esa página las mujeres se desvisten y les pagan y sabe, ahora las muchachas, en vez de querer buscar una carrera, ¿qué cree que quieren hacer muchas muchachas? Meterse a esa página, porque ahí se gana el billete. ¿Usted sabía que hoy en día hay escuelas que están abriendo carreras para ser influencer? Sí. Hay gente que, hay jóvenes que ya no quieren estudiar para ser abogados, médicos, contadores, licenciados, porque hoy se puede ganar mucho más dinero haciendo videos de pura tontería. ¿Sí o no? En las plataformas te pagan por reproducciones. Y algunos hacen cada cosa tonta y tienen miles y millones de reproducciones y les llega y ganan. Hace poco, y espero que no me digan nada al YouTube, porque luego los videos también los subimos al YouTube. Pero hubo uno de los primeros influencers, uno que le llamaban el Wherever Tomorrow o algo así, de allá del 2000 y cacho. Él ya no hace videos, pero él sigue cobrando por sus videos viejos de hace más de 10 años. Y hace añísimos que no hace video. Él
semanalmente por esos videos viejos está llegándole 5,000 pesos semanales. Semanales, equivalen al mes, ¿cuánto? 20,000 pesos. Mientras que una persona de oficio albañil, ¿cuánto es lo que más gana un maestro albañil, hermano? 3,500. Y eso que sea buen maestro. Te estamos hablando que gana, un buen maestro albañil gana 14,000 pesos mensuales. Mientras que el otro que sí, no hace nada. Ya nadie va a querer ser de oficio albañil. Ahora todos van a querer ser. Ya nadie va a construir casas. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el problema es que no estamos dejando un legado. Aleluya. ¿Vamos bien, iglesia? Gloria al Señor porque usted vino hoy. Amén. Usted tiene que dejarle un legado a su casa, a su familia, a sus hijos. ¿Sí? Algo que puedan ellos transmitir, algo que es algo más que material. Sin un legado, número 2, sin un legado solo habrá confusión. ¿Qué habrá si no hay legado? Habrá confusión. Cuando no se trabaja para dejar un legado, el resultado será la confusión, la injusticia y la maldad. ¿Sí? Cuando no se trabaja para dejar un legado, el resultado será la confusión, la injusticia y la maldad. Nosotros deberíamos trabajar para dejar un legado. ¿Sí? Nosotros deberíamos de trabajar para dejar un legado. Hay una responsabilidad sobre nuestros hombros, mi amado hermano, mi amada hermana. ¿Sí? Tenemos una responsabilidad sobre nuestros hijos. Lamentablemente, sin darnos cuenta, también como que nos hemos empezado a confundir. Y pensamos que nuestros padres fueron muy duros con nosotros y nosotros no queremos ser igual de duros con nuestros hijos. No confunda la dureza con dejarles un legado, un principio. ¿Me explico? No confunda la dureza con dejar un legado, un principio. Dice la Escritura, instruye al niño y aun cuando fuere, no se apartará de él. Entonces, desde pequeño, déjale un legado. Qué bueno que le dejes algo material, pero si tú le dejas un legado, será 1000 veces mejor que algo material. ¿Me explico? ¿Sí? Enséñale un legado. A veces no va a ser fácil. Yo tengo a mi amado hijo Santiago. Santiago es bien especial, hermano. Y mi hija Edith no se queda atrás. A Santiago le digo, pon las cosas en su lugar, porque Santiago llega de la escuela, un tenis para allá, otro tenis para acá, una calceta por allá, la otra por allá, en la sala el pantalón, en el comedor la camisa de la escuela. Le digo, ¿qué te viniste cayendo por partes o qué? Digo, ven, recoge. Y ya. Le digo una vez, 2, 3, 4. Digo, ven. Y a veces ya le alzo la voz. Yo todavía le sueno, no mucho. Usted le pega a su hijo. Algunos ya no reprenden a sus hijos, porque eso ya es del pasado. Yo recuerdo, no deseo que se ofendan mis hermanas que tienen sus bebés, pero a mí no me dejaban hacer berrinches. ¿O sí? ¿O a usted le dejaban hacer berrinches? Pero los niños de hoy se revuelcan. Es que usted dice, ay, que yo no quiero hacer lo que mi madre hacía conmigo. Y te deja, y te pone mal y la gente, ay, esa niña, ese niño. Sonríe, Cristo le ama.
¿sí? Entonces, nosotros debemos entender que hay que dejar legados, principios. Yo me acuerdo, mire hermano, yo sé que a lo mejor usted se cansa mucho de mí, pero mi padre, hoy lo amo mucho más que antes. Mi padre no me pegaba en público, cuando yo me portaba mal, porque yo era travieso. No mucho, poquito. Pero mi papá se acercaba, y si estábamos en la iglesia y yo había hecho algo, y yo sabía, se me acercaba mi papá y me decía, en la casa lo arreglamos. Y a veces me lo decía desde la mañana, y él tenía que ir a predicar, y se iba el día, y dije, ya no se va a acordar. Llegaba en la noche, y se acercaba y me decía, ¿te acuerdas que te dije que íbamos a arreglar algo en la casa? Véngase para acá. Y a veces cortaba una varita chiquita, y te voy a dar 3, dice. Él no me pegaba enojado, nunca me pegó enojado, jamás. Pero sí, aunque así habían pasado 7, 8 horas, él me decía, no, porque te tengo que enseñar. O sea, él nunca me pegó airado. El problema de muchos padres es que corrigen a sus hijos cuando están bien enojados y les dan hasta con el puño. Amado hermano, eso no. Cuando usted vaya a corregir a su hijo, a su hija, hágalo cuando se haya llegado del restaurante, se haya comido unos mariscos, usted esté bien relajado como el mango, para que la corrección sea correcta. Porque eso de corregir a los hijos cuando uno está enojado es terrible, hermano. Porque lo único que hacemos a veces es dejar sacar el enojo y nos olvidamos que son nuestros hijos y los lastimamos feamente. Eso no funciona. Eso va a crear en tus hijos enojo, resentimiento, rencor. Y si tú le dijiste a tu hijo o a tu hija, lo vamos a arreglar en casa, arréglalo, porque si no, te van a tomar la medida. Van a decir los jóvenes, ¿para qué está hablando eso, pastor? Íbamos bien. Hable de la oración, del ayuno. Porque la Escritura dijo Pablo, no he rehuido darles todo el consejo. ¿Me explico? Entonces tenemos que aprender a dejar un legado. Mire que cuando nosotros deberíamos trabajar para dejar un legado. ¿Por qué? Mire lo que dice el apóstol Pablo, 2 de Timoteo 3. Gloria al Señor. 2 de Timoteo 3, los primeros 5 versículos. ¿Ya está ahí? Lea conmigo. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? Tiempos peligrosos, porque habrá ¿qué? De sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores ¿qué? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más, que tendrán ¿qué? Pero negarán. A estos evita. Está dando características. Solo faltó que alguien dijera lotería. Pero dice, esa será la conducta. Y quiero que me ponga ahí lo que dice la traducción lenguaje actual. Ese mismo versículo, mire, dice, debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente que, egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá que más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Siguiente. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio. Dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga. La siguiente, dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán
lo contrario, no te hagas amigo de esa clase de gente. Ahora, estas características de estos hombres han de tener un origen. Una persona se convierte en eso cuando no tiene alguien que le instruya en la vida. Alguien que se preocupe realmente por esa persona. Una persona que te ama de verdad te dirá cuando no estás bien. ¿Me explico? Entonces, este es el resultado cuando no hay un legado. Se levanta una generación confundida. Si nosotros hoy en día no queremos tomar la responsabilidad de dejar un legado, no queremos enseñar a nuestros hijos, corregir a nuestros hijos, probablemente el día de mañana tiendan a comportarse de esa manera. ¿Me explico? Mire lo que dice 1 de Timoteo capítulo 5. Aleluya. Mire el consejo de la palabra. Ya está ahí. Versículo 1 dice, Pablo hablando de Timoteo dice, no qué, sino que a los más jóvenes, a las, ¿cómo qué? A las, con toda pureza. Versículo siguiente, honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espere en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega, ¿qué? Viviendo está muerta. Manda también estas cosas, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Si usted lee el trasfondo, ahí usted verá que hay instrucciones. Porque Pablo le estaba diciendo a Timoteo, tienes que dejar un legado. Capítulo 4, versículo 6 de 1 de Timoteo. Capítulo 4, versículo 6. Dice, si esto qué, serás nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Qué tenía que hacer Timoteo? Enseñar. Dejar un legado. Tú tienes que enseñar a tus hijos, a tus nietos. Tú tienes que dejar porque si no, van a crecer a como Dios les dé entendimiento. ¿Sabía por qué hay cristianos que hoy en día no crecieron muy derechitos? Porque no hubo quien les enseñara. Pero cuando alguien desde pequeño empieza a ser enseñado, es como un arbolito, una plantita. Cuando una plantita se va creciendo de lado, regularmente le ponen una varita y la amarran para que vaya creciendo derechito.
Porque árbol que crece torcido, pa' columpio sirve. Por eso es importante, en la Escritura vemos la importancia de enseñar, de dejar un legado. Imagínense que nosotros no honráramos la importancia de tener un horario. ¿A qué hora es la reunión los domingos? A las 10. Y que ellos dijeran, ¿saben qué, hermano? El domingo hay culto, a la hora que pueda venga. A la hora que se les sea posible. Unos vendrán a las 10, otros a las 11, unos a la 1. ¿Tendría eso un resultado? ¿Qué sería? Un desorden. Imagínate que en las compañías le dijeron al empleado, no, llega a la hora que puedas llegar. Si puedes, llega, y si no, no te preocupes. ¿Funcionaría esa empresa? No. Cuando ellos te ponen un horario, te dicen a las 10, a las 6 de la mañana, tú tienes que respetar ese horario. Porque ha sido puesto por una razón. Si tú no les enseñas a tus hijos la razón de por qué tienen que hacerse las cosas, si tú no les enseñas por qué tienen que cumplir en la escuela, por qué tienen que llegar temprano, por qué tienen que hacer sus tareas en tiempo y forma, porque lamentablemente algunos de nosotros estamos acostumbrados a dejar las cosas hasta el final. ¿Cuántos tienen ese defecto? Imagínate que a tu hijo le dicen, la tarea es para el lunes, se la dejan desde un lunes anterior. Y si tú dejas las cosas para el final, lo más seguro es que tu hijo, como al domingo, como a las 11 de la noche, quiera hacer, y te dice, y me encargaron un material. Y a las 11 de la noche te pide que vayas a buscar una cartulina, porque la tarea es, y le preguntan, ¿y cuándo te la dejaron? El lunes, ¿de hace 8 días? Sí. ¿Y por qué no me dijiste? Es que se me olvidó. Si tú no lo corriges, así va a crecer. ¿Me explico? Y lamentablemente habrá gente allá afuera que no va a tener el mismo amor por tus hijos y los va a querer corregir de una manera fea, déspota, grosera. Oh, y si tú no le enseñas a tener a tu hijo o a tu hija a tener carácter, a cada rato te va a llegar llorando. A cada rato va a llegar llorando. Ya me trataron mal en el trabajo, ya no voy a ir. ¿Qué no va a ir? Órale, váyase. Échale ganas. Está bien, hijita o hijita, aquí quédate. Ay. ¿Me explico? Ustedes y yo tenemos una responsabilidad hoy de transmitir el legado que nosotros recibimos, tanto en lo natural como en lo espiritual. ¿Sí? Enseña a tus hijos a adorar a Dios. Enseña, miren, yo le estoy hablando por enseñanza. Saben que a mí no me molesta, yo me concentro cuando yo estoy predicando. Pero yo recuerdo que cuando yo fui niño y a mi hijo Santiago, yo le enseñé a quedarse en el lugar donde nos tocaba sentarnos y no andar de aquí para allá. Al principio fue difícil porque Santiago tenía un galillo para llorar, pero con el paso del tiempo lo aprendió. Pero nosotros no queremos dificultades y en vez de hacerle un bien a nuestros hijos, les estamos haciendo un mal. Espero que me amen al final de la predicación, amén.
Porque yo tengo la obligación de dejar un legado. Amén. Gloria al Señor. Entonces tenemos que enseñar, ¿sí? Enseñarle a nuestros hijos. ¿Cuántos hijos de aquí saben lavar ropa? Su ropa. Gloria al Señor. ¿Cuántos saben cocinar? No maruchan, no esas. Amén. Gloria al Señor. Eso es bueno. Porque a veces se van a tener que ir a estudiar fuera o a trabajar fuera. Y si no le enseñaste, ya va a estar comiendo maruchan, totis, tostitos, tostilocos, pizza. Yo admiro a esos jóvenes que de verdad saben cocinar, saben lavar su ropa. ¿Sí? Enséñale a que siempre huelan bien, que se echen, y si no hay para el desodorante, el limón aunque arda, que cuando vayan a algún lugar se peinen, ¿sí? Se quiten la lagaña. Sí, las mujercitas que se vistan bien correctas, que sean bonitas, no greñudas así, que se amarren una coleta, no, que se vean bien los varones. Déjale un legado. También los padres enseñan a su hijo cómo pretender a una jovencita. Y ustedes como madre enséñenle a sus hijas cómo descubrir un patán. Eso, gloria a Dios. Déjenles un legado. No que se vayan con cualquier cosa que pase enfrente de ellos. ¿Me explico? Déjenles dile, tú vales mucho para andar con esa persona. Sí, date a respetar. Pero tenemos que dejar un legado, tanto en lo natural como en lo espiritual. Porque si no, se corre peligro. Número 3, y vamos acabando. Estamos llamados a dejar el mejor legado. Amén. Ustedes y yo estamos llamados a dejar el mejor legado. Segunda de Timoteo capítulo 4. Gloria al Señor. Y vamos a prepararnos para tener un tiempo glorioso adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 1 de segunda de Timoteo 4, ¿está ahí? Dice, te encarezco. ¿Qué entiende por esa palabra, te encarezco? ¿Qué será que significa encarezco? Te encargo, ¿qué más? Cuando le dice la hermana Paz al hermano Marcos, te encarezco que no se te vaya a olvidar. ¿Qué será que le quiere decir? Te recomiendo. Advirtiendo, ¿ya? Eso es como una amenaza, ¿va? Te advierto. Pero esa palabra encarecer es como, ponle todo tu empeño, ¿verdad? Todo, que no se te vaya a olvidar, por favor, porque si se te olvida, no te la vas a acabar. Te encarezco, dice Pablo a Timoteo. ¿Qué dice? Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes, ¿qué? A tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, ¿qué más? Reprende, ¿qué más? Con toda, porque vendrá, ¿qué? Tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuál fue el consejo que le dijo Pablo a Timoteo? Que hiciera ¿qué? Que predicara a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué? Redarguye, reprende, exhorta, enseña. O sea, ese es lo que Dios nos pide a nosotros hoy. ¿Me explico?
¿Sí? Como cristianos estamos llamados a dejar un legado a quienes vienen detrás de nosotros. Hoy debemos seguir enseñando lo que es bueno, aunque no esté de moda. Estamos llamados a enseñar lo que es bueno, aunque no esté de moda. A muchos y a muchas mujeres les enseñaron hace unos 30, 40 años atrás que al matrimonio deberían llegar, ¿qué? No tengan miedo ni vergüenza, deberían llegar, ¿qué? Virgen. Y ahora si una joven dice que es virgen, ¿qué cree que piensan de ella? Que es una anticuada, una mojigata, una santurrona, una chapada a la antigua, porque hoy lo nuevo es el sexo. Nosotros estamos llamados a seguir predicando lo que es bueno y correcto, aunque no esté de moda. En tu hogar tú estás llamado a dejar un legado. Aunque otros hogares vivan a su manera, el responsable en tu casa eres tú. Josué dijo, mi casa y yo, a los demás, ustedes si quieren pueden hacer lo que quieran, pero en mi casa y yo, el mundo puede vivir como quiera, si no quiere enseñarle a sus hijos, si no quiere dejarle principios, si no quiere dejarle legado, bueno, es asunto suyo, pero en lo que respecta a mí y mi casa, será otra cosa. Yo no me voy a meter en otra iglesia, y el pastor, si el pastor quiere que la gente sea como sea, está bien, pero al menos donde Dios me ha puesto, aquí voy a enseñar. ¿Me explico? Entonces ustedes y yo estamos llamados a dejar un legado. Hay una responsabilidad sobre nuestros hombros. Mire lo que dice 1 Samuel capítulo 3. ¿Ya estamos ahí? Se nos fue el tiempo, gloria al Señor. 1 Samuel capítulo 3, versículo 12. Nuestra responsabilidad o la ausencia de la misma afectará el resultado. Mire lo que dice 1 Samuel 3, versículo 12. Dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre ¿qué? Desde el principio hasta el fin. Versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. ¿Por qué? Porque sus... Y él no ¿qué? No los ha estorbado. Versículo 14. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Mire, el problema de Elí es que tenía 2 hijos que estaban haciendo las cosas incorrectas delante de Dios. Y el mayor problema es que dice, y Elí no los reprendía. Elí los dejaba que hicieran. Y por esa irresponsabilidad de Elí, perecieron sus hijos y pereció él y perdieron una bendición. Entonces nosotros debemos de saber que hay una responsabilidad y que tenemos que dejar un legado, tanto espiritual como natural. Enseña a tus hijos, corrígelos cuando sea necesario, impúlsalos. No pretendas reproducir tu vida en la vida de tus hijos. Ellos tienen que hacer su propio camino. Pero con tu ayuda ese transitar será un poco más fácil. Ellos, al igual que tú, tendrán que tomar sus propias decisiones. Pero qué bueno que te tengan a ti para que puedan ellos tomar las mejores decisiones. ¿Sí? Enseña, déjales un legado para que cuando tú ya no estés, ellos tengan todo lo necesario para seguir adelante, para realizarse y para enseñarle a sus hijos, a tus nietos,
ese legado. Yo recuerdo que he escuchado a hijos que dicen, ese consejo me lo dio mi abuelo, me lo dio mi abuela, y te lo comparto a ti. Un legado es algo más que lo material. ¿Me explico? Entonces nosotros estamos llamados a dejar un legado natural y espiritual. Seamos ejemplo, mi amado hermano, mi amada hermana, en lo espiritual. Dejemos el legado de orar, meditar la palabra, alabar a Dios, ayunar, servirle al Señor. En lo natural, enseñémosles a ser responsables, respetuosos, honestos, trabajadores, disciplinados. ¿Me explico? Yo aquí tengo a mi hijo, Axel, muy guapo. Aleluya. Pero sabe, las cosas que él ha conseguido, no las ha conseguido porque yo le haya ayudado. Pero sí le he compartido los consejos y él los ha tomado. El lugar en donde está, lo que gana, ha sido porque él ha puesto en práctica esos principios. Cuando yo no muera, él va a tener su familia. Y espero que lo que él recibió, se lo comparta a sus hijos. Porque él tiene que ir 100 veces más adelante que lo que yo fui. Lo que yo no pude hacer, él tiene que alcanzarlo más. Por eso es importante que ustedes y yo dejemos a nuestros hijos un legado. Porque ellos tienen que ir 100 veces más adelante de nosotros. Y nuestros nietos tienen que ir todavía más adelante. Amén. Por eso, déjale a tus hijos un legado. Enséñales. Aún estamos a tiempo. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hermosa tarde. Esos legados nos dice amar a Dios, al prójimo, ayudar al necesitado. Gloria al Señor. Oremos en esta hermosa mañana y reconozcamos si quizás pensamos que si le enseñamos a nuestros hijos íbamos a ser un poco duros. Le digo, no confunda la dureza con la enseñanza, ¿sí? Déjeles ese legado, esa enseñanza, esos principios, ¿sí? Hágalo con amor, ¿sí? Porque eso es mejor que las cosas materiales. Qué bueno piensen dejarle a su hijo un terreno, a su hija una casa, una carrera. Pero si usted le deja un principio, un legado, eso irá con él toda la vida, todo el tiempo. Y no solamente se quedará ahí con ellos, sino que eso se va a reproducir, se va a transmitir. Madres, enseñen a sus hijas, enséñenles a ser buenas mujeres, buenas esposas. Sí, padres, enseñemos a nuestros varones a ser hombres de verdad, hombres en toda la extensión de la palabra. Como creyentes, dejemos un legado a esta generación y a nuestra sociedad. Que la gente vea en nosotros gente que sabe amarlos, gente que sabe ayudarlos, ¿sí? Gente que está ahí, que no juzga, sino que ayuda. Dejemos un legado a nuestras generaciones de ser verdaderamente la sal de la tierra y la luz del mundo. Hablemos del amor de Dios, ayudemos a los que están necesitados, seamos generosos, hagamos más que palabras, porque podemos hablar mucho, pero nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Así que oremos. Padre Dios, te damos gracias.